Bueno, cuando hablamos de lo que es cerebro también hay que decir que es un elemento entonces supratentorial, ¿sí? Por lo tanto va a estar por encima de la tienda del cerebelo, ¿sí? Entonces es un elemento del sistema nervioso central supratentorial. Podemos decir también que va a estar dividido en dos hemisferios cerebrales, por una hendidura que vemos acá, ¿sí? La hendidura interhemisférica, ¿sí? Hendidura interhemisférica o fisura longitudinal del cerebro también, ¿sí? Esa sería la fisura longitudinal del cerebro. Entonces nos divide el cerebro en dos hemisferios. Y acá vamos a encontrar lo que es la hoz del cerebro, ¿sí? Entonces la hoz del cerebro va a estar acá en lo que es la hendidura interhemisférica, como acá. Entonces esta hoz del cerebro, básicamente entonces va a estar dividiendo al cerebro en dos porciones, en dos hemisferios. Bien. Y cuando hablamos de lo que es configuración externa, desde afuera del cerebro, básicamente vamos a describir tres caras. Una cara lateral o superolateral también, que sería esta. Todo esta es la cara superolateral o lateral, que básicamente lo estamos viendo desde afuera entonces. También va a tener una cara inferior y una cara medial, ¿sí? Esta sería la cara medial, sería como ver la mitad del cerebro, ¿sí? Estaremos viendo un hemisferio de este lado, ¿sí? Entonces, de este lado tendría que estar el otro hemisferio. Básicamente, hacemos un corte así del cerebro y describimos sus caras. Entonces, esta sería la cara medial o interna, todo esto sería la cara superolateral y la cara inferior sería la que está abajo en relación con lo que es la tienda del cerebelo. Entonces, ¿sí? Todo esto entonces está en relación con la tienda del cerebelo. Y ahora la idea es hablar de lo que es la configuración externa, pero de la cara lateral, básicamente. Importante saber también que el cerebro va a contar con surcos que van a ser primarios o fisuras también, fisuras primarios, que básicamente esos son los que van a dividir al cerebro en lóbulos, ¿sí? Esos surcos o esas fisuras son como que más profundas, son las más profundas y separan entonces al cerebro en lóbulos. Y luego vamos a tener otro tipo de surcos o de fisuras que vamos a llamarles surcos secundarios o fisuras secundarias, que serían, esos son menos profundos y básicamente van a dividir al cerebro en circunvoluciones, ¿sí? Entonces los surcos como que grandes, profundos, son los que dividen en lóbulos y los que son menos profundos y los que son más chicos dividen en circunvoluciones. Y luego también menciona que vamos a tener algunos surcos que van a ser terciarios, ¿sí? Pero que a eso no se lo describe porque básicamente cambia de una persona a otra. Entonces las que siempre son constantes y son iguales en todas las personas son los surcos primarios y los secundarios. También tenemos terciarios, pero eso no describimos ahora porque varía de una persona a otra. Entonces. Bueno, básicamente lo que es la cara externa en este caso, o súper externa del cerebro, o de la configuración externa del cerebro, vamos a encontrar tres surcos que van a ser primarios, ¿sí? O tres fisuras que van a ser primarias.
Esta cara entonces es convexa también, importante decir eso, que es una cara convexa y que va a contar con tres surcos primarios entonces. La supralateral. ¿Cómo? La La supralateral. cara supralateral, sí. Entonces los surcos o las cisuras primarias, es decir, los más profundos que vamos a encontrar en esta cara, va a ser la cisura central, que básicamente sería esta, la cisura central o el surco central, o cisura de Rolando también, tipo nombre viejo, cisura de Rolando. Ahora lo llamamos cisura central o surco central. Vamos a tener un surco lateral o cisura lateral o cisura de Silvio también. Y por último, vamos a tener otra cisura más, que básicamente sería esto que vemos acá, que esa sería la cisura parieto-occipital o perpendicular externa, ¿sí? Entonces esos son los tres surcos primarios o cisuras primarias del cerebro. En la cara lateral o supralateral, entonces. Surco central, surco lateral y surco perpendicular externa. O cisura o surco parieto-occipital también. Que estos tres surcos primarios son los que nos dividen al cerebro en lóbulos, habíamos dicho. Que básicamente va a ser entonces un lóbulo frontal, un lóbulo parietal, un lóbulo occipital y un lóbulo temporal, ¿sí? Esos serían entonces los tres lóbulos que se forman a través de estas tres cisuras que acabamos de escribir. Y ahí empezamos a hablar de cada uno de los lóbulos. Básicamente vamos a comenzar con lo que es el lóbulo frontal entonces, que sería todo esto. Bien, ¿qué podemos decir de lo que es el lóbulo frontal? Que lo vamos a encontrar entonces por delante del surco central y por arriba del surco o la cisura lateral, ¿sí? Entonces se sitúa por delante de la cisura central o del surco central y por arriba de lo que es la cisura lateral. Ahí lo estamos ubicando. Y en este lóbulo vamos a encontrar tres surcos que van a ser los secundarios, ¿sí? Que dijimos que eran menos profundos y menos visibles que los primarios. Y que eran los que dividían al lóbulo o al cerebro en circunvoluciones, ¿sí? Básicamente vamos a encontrar entonces tres cisuras o tres surcos secundarios en este lóbulo. ¿Qué van a hacer esto? Este que vemos acá, que lo vamos a llamar primer surco frontal, y el de abajo lo vamos a llamar segundo surco frontal. Entonces, el superior primer surco frontal y el de abajo segundo surco frontal. Y vamos a tener un surco que va a ser vertical acá, que básicamente sería este. En realidad tendría que estar separado de este surco, porque estos dos surcos, el primario o el primer surco frontales y el segundo también, son como horizontales.
Pero el tercer surco frontal sería este que vemos acá. Ese es vertical. Solamente que acá está como que unido con el segundo surco frontal. Entonces tenemos tres surcos secundarios, tres cisuras secundarias en este lóbulo. La primera cisura frontal, segunda cisura frontal, y a esta, la vertical, que la llamamos cisura precentral, ¿sí? O prerolándica también. ¿Por qué? Porque está por delante de lo que es la cisura central. Entonces lo llamamos cisura precentral a esto. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, vi. Ok, bien. Y dijimos que estos surcos secundarios no van a estar dividiendo al cerebro en circunvoluciones, ¿no? Entonces las circunvoluciones que vamos a encontrar acá van a ser estas. Una acá, una en el medio y otra inferior. Por ejemplo, esta circunvolución que vemos acá, que va a estar entonces por delante del surco central y por detrás del surco precentral, a esta circunvolución lo vamos a llamar circunvolución frontal ascendente, ¿sí? Esta es la frontal ascendente. Todo esto es frontal ascendente. O circunvolución precentral también, ¿sí? ¿Por qué? Porque está por delante de la cisura central. Entonces podemos llamarla de varias maneras. Circunvolución frontal ascendente, circunvolución precentral, perdón, y también podemos decirla prerolándica, ¿sí? ¿Por qué? Porque a este surco también lo llamamos cisura de Rolando antes. Entonces, sí, esta es la circunvolución prerolándica también. Y a estas tres circunvoluciones que vemos acá, que se formaban por estos dos surcos, lo vamos a llamar circunvolución frontal superior, circunvolución frontal media y circunvolución frontal inferior. O también podemos llamar la circunvolución, primera circunvolución frontal, segunda circunvolución frontal y tercera circunvolución frontal. Cualquiera de esos nombres va a estar bien. Entonces, hasta ahora, en todo lo que es el lóbulo frontal, encontramos cuatro circunvoluciones, entonces. La frontal superior, la frontal media y la frontal inferior. Y también lo que es la circunvolución frontal ascendente, entonces. ¿Eran cuatro minutos? ¿Cómo? ¿Eran cuatro minutos? Sí, cuatro. La primera circunvolución frontal, acá mira, segunda circunvolución frontal, tercera circunvolución frontal y la circunvolución frontal ascendente. Cuatro. Entonces tenemos tres surcos secundarios que forman entonces cuatro circunvoluciones. Bien. Acá en lo que es la tercera circunvolución frontal entonces, o circunvolución frontal inferior, todo esto entonces, vamos a encontrar acá en relación con lo que es este surco, el surco lateral, que esta va a tener como dos expansiones, ¿sí? Una expansión anterior y una expansión posterior. Entonces, este surco que está acá
El lateral de ese salen lo que son las expansiones, ¿sí? Que esas expansiones va a estar dividiendo a lo que es la tercera circunvolución frontal, entonces, a esta que vemos acá, a la inferior, en tres porciones. Una anterior, que podemos llamar la porción orbitaria también, ¿sí? Porción orbitaria. Una media, que lo vamos a llamar porción triangular. Y una posterior, que lo vamos a llamar porción opercular. Entonces, esta pequeña expansión del surco lateral nos divide a esa circunvolución o tercera circunvolución frontal en tres porciones. Repito entonces, orbitaria, triangular y opercular. Básicamente así. Por eso le decimos a esta triangular. Esta es la porción orbitaria y esta es la porción opercular. Esto todavía hablando de lo que es el lóbulo frontal, ¿sí? Todo esto es lóbulo frontal todavía. ¿Se entiende hasta ahí? Ok. Entonces seguimos con otro lóbulo ahora. En este caso hablaríamos de este lóbulo que vemos acá, que es el lóbulo parietal. Que entonces si lo ubicamos, básicamente estaría entonces por detrás de la cisura central, por encima de lo que es la cisura lateral y básicamente por delante de esta cisura, que es la perpendicular externa, ¿sí? Entonces ahí lo estamos ubicando al lóbulo. Por detrás de la central, por arriba de la lateral y por delante de la perpendicular externa. En este lóbulo vamos a encontrar solamente un surco o una cisura secundaria, ¿sí? Que va a tener la forma de una T mayúscula, pero acostada, ¿sí? Básicamente así. Que la porción esta que vemos acá, la porción vertical de ese surco o de esa cisura, lo llamamos surco retrocentral, ¿sí? Esta sería la porción o el surco retrocentral. ¿Por qué? Porque está por detrás de la cisura central. Mientras que a esta porción, a ver, no sé, esta porción lo llamamos surco intraparietal nada más, ¿sí? Este es el surco intraparietal, el que está acostado, y el que es vertical, retrocentral, central entonces, ¿sí? Que es un surco en forma de T, con una porción vertical y una porción horizontal. La vertical, retrocentral, y la que está horizontal, lo llamamos parietal, ¿sí? O intraparietal. Entonces, este surco nos va a dividir lo que es el lóbulo parietal en dos circunvoluciones, ¿sí?
esta que sería la primera circunvolución parietal, y esta de abajo es la segunda circunvolución parietal. Y todo lo que está por delante acá, por delante de esta porción vertical del surco, lo llamamos circunvolución parietal ascendente, ¿sí? Entonces tenemos tres circunvoluciones acá. Todo esto que sería la circunvolución parietal ascendente. Y luego lo que está atrás lo llamamos primera circunvolución parietal y segunda circunvolución parietal, entonces. No me repetí qué pasó. O sea, ¿de dónde salió eso? ¿Cómo? ¿De dónde salió eso? Estamos hablando de los surcos, ¿sí? Ajá. Teníamos dos surcos secundarios, dijimos, Ajá. que tienen forma de T. Una porción vertical, entonces, y una porción horizontal. Que a este surco lo llamábamos Subretro. retrocentral, ¿sí? Y a esta porción lo llamamos Parietal. intraparietal. Bueno, y ese surco o ese surco secundario nos va a dividir a este lóbulo parietal en tres circunvoluciones. Porque dijimos que los surcos secundarios nos dividen en circunvoluciones. Entonces nos dividen esta primera circunvolución, que es esta, todo esto, está por delante de la porción vertical de esta T, que le llamamos circunvolución parietal ascendente. Y luego lo que está atrás, esta sería la primera circunvolución parietal, y esta es la segunda circunvolución parietal. ¿Ahí entendiste? Sí. ¿Se entendió eso? Muy bien. Entonces, esta era la segunda circunvolución parietal, ¿no? Básicamente, esta segunda circunvolución parietal eh, va a tener como una expansión, ¿sí? Básicamente como que va a tener una expansión acá, hacia abajo, que a esas dos expansiones los vamos a llamar también circunvoluciones, que va a ser la supramarginal y la circunvolución angular, ¿sí? Pero estos son como expansiones de esta circunvolución acá que vemos, ¿no? De esta que está acá, la segunda circunvolución parietal. Entonces como que se prolonga hacia abajo y forma estas dos pequeñas circunvoluciones, la supramarginal y la circunvolución angular, entonces. ¿Sigo con otro lóbulo o repetimos algo? Por mí seguimos. ¿O sea, qué? Iba a pedir que repitas todo, pero no. No. No, sí, entonces repetir. Ok. O termino este y ahí, sí, ahí repetimos. Dale. Bien. Ahora entonces vamos a hablar de lo que es el lóbulo temporal, ¿sí? Básicamente sería este lóbulo que vemos acá. Acá vamos a tener solamente dos cisuras que van a ser secundarias, ¿sí? O dos surcos. ¿Qué lo vamos a llamar? Primer surco temporal y segundo surco temporal. Que esto va a estar paralelo a este surco, ¿sí? Al surco lateral. Va a seguir la misma dirección que el surco lateral. Tenemos un primer surco temporal y segundo surco temporal. Que esta nos va a dividir en tres circunvoluciones, entonces.
que va a ser circunvolución temporal superior, todo esto, circunvolución temporal media y circunvolución temporal inferior, entonces, ¿sí? Entonces tenemos dos surcos secundarios que nos divide al lóbulo temporal en tres circunvoluciones, superior, media e inferior. Bueno, lo que es el lóbulo temporal solamente eso. Vamos a lo que es el lóbulo occipital, entonces, ¿sí? Que sería esto que vemos acá atrás. En lo que es el lóbulo occipital, que sería todo esto, también vamos a tener dos surcos que van a ser, o dos fisuras que van a ser secundarias. Pero que lo vamos a llamar solamente primer surco occipital y segundo surco occipital. Que al igual que lo que es el lóbulo temporal, entonces nos va a dividir así en tres porciones nada más, o en tres circunvoluciones, que va a ser la primera circunvolución occipital, segunda circunvolución occipital y tercera circunvolución occipital. Entonces el lóbulo temporal y el occipital solamente eso, no tiene tantas cosas como el frontal y el temporal, digo el parietal. Em, Acá lo importante sería hablar de lo que es este surco o esta cisura, que era la cisura lateral, ¿no? Que esta va a tener un labio superior y un labio inferior. Básicamente algo así sería esta cisura, este surco. Que recordemos que era un surco primario, una cisura primaria entonces, que nos dividía entonces el cerebro en lóbulos, habíamos dicho. Básicamente si separamos esta cisura lateral, o separamos esos dos labios que tienen, en el fondo vamos a encontrar un lóbulo, ¿sí? Que es el lóbulo de la ínsula. Que este lóbulo de la ínsula básicamente hay que saber nada más que va a tener cinco circunvoluciones, ¿sí? Entonces, por dentro de este surco o de esta cisura vamos a tener, al separar los dos labios, el surco, digo, lóbulo de la ínsula, ¿sí? Entonces, un lóbulo más, pero que está adentro. Y que a ese lóbulo, o el lóbulo de la ínsula, lo vamos a dividir en cinco circunvoluciones. O sea, primaria, o segunda, tercera y cuarta y quinta, entonces. Pero básicamente solamente eso, del lóbulo de la ínsula, saber en dónde se encuentra nada más. Va a ser entonces por dentro de lo que es el surco lateral. Y separando ambos labios entonces. Y bueno, eso sería todo lo que es configuración externa, básicamente de la cara lateral o superolateral del cerebro. ¿Se entendió eso?